mitad. Hombre, hagan un acuerdo. Empleadores, trabajadores y gobierno. Y sin ley, sin decreto, pónganlo en marcha de una vez y que se le pague ese bono a los trabajadores colombianos. Ese bono, más lo que está haciendo el Banco de la República, más el aumento de los beneficiarios de ingreso solidario, más el trabajo que está haciendo el gobierno quitándole arancel a unos insumos del sector agropecuario, más algo que entiendo que el Ministerio de Agricultura lo va a hacer. Hay unos sectores del campo que van bien, buenos precios, pero muy afectados por el costo de los insumos. Por ejemplo, el sector lácteo, el pequeño productor dice, a pesar de que ya nos subieron el precio del litro de leche a 1.700, 1.800 pesos, no alcanzamos a compensar el alto costo de los insumos. Y yo creo que aquí hay unos sectores, aquí está de ejemplo, el pequeño productor de leche, que le han aumentado el precio del litro, pero que no alcanza a compensar el mayor valor de los insumos, que necesita que el gobierno le ayude con un subsidio de fertilizantes. Es que así como los alimentos han golpeado la canasta familiar con un crecimiento del 23% en 13 meses, los insumos han golpeado mucho. A mí me decían los productores de leche pequeños, me lo han dicho en la Sabana de Bogotá, en el departamento de Caldas, en la zona láctea de Antioquia, en la costa Caribe. Un saco de 50 kilos de urea valía 80.000 pesos, está valiendo 220.000 pesos. Lo mismo un saco de 50 kilos de abono compuesto. Entonces, esos sectores necesitan, no todos, pero puntualmente ese sector necesita una ayuda. Y esa ayuda no es suficiente con que quiten un arancel de insumos, sino una ayuda extra, que es que les ayuden con un subsidio parcial a los fertilizantes, queridos amigos. Y no falta quien diga, cuando nosotros propusimos la prima adicional, después de que se redujeron los impuestos de los empresarios, la prima adicional para los trabajadores, que no la aprobó el Senado, pero no la Comisión Séptima de la Cámara, o cuando sacamos la ley de disminución de la jornada de trabajo, de 48 a 42 horas, que empieza a regir gradualmente en junio del año entrante. No falta el que diga, pero no, ¿cómo se le ocurrió a Uribe eso? No le creemos. No ve que el juez de la ley 50, el de la ley 100, el de los recargos en su gobierno, etc. Yo les confieso a ustedes lo siguiente. Yo no creo en un régimen laboral que le dé incertidumbre a los empresarios y a los trabajadores. El empresario tiene derecho a saber cuánto le van a costar las cesantías y el trabajador a que se las tengan bien protegidas, donde no se le vayan a perder. Yo he sido muy criticado por esas reformas, por la ley 100, etcétera, etcétera. Y creo fundamentalmente en una economía fraterna, con todo el apoyo al emprendimiento y un país que sea capaz de superar el hambre. A mí me parece muy difícil defender la democracia, defender la libertad con los compatriotas todos al unísono, diciendo en las calles de la patria que muchos tienen hambre y que eso lo ha agudizado esta inflación de alimentos de los últimos 13 meses. Pero quiero recordarle algo a los empresarios, y yo soy empresario, y lo digo, y yo soy un gran defensor de la empresa privada. Lo único que ha generado posibilidades en la historia de la humanidad de superar la pobreza y de crear bienestar es la empresa privada. Yo le quiero recordar a los empresarios dos cosas. El aumento de la productividad ha sido mucho. Paradójicamente, en la pandemia se aumentó la productividad. Cuando uno mira en el DANE detalladamente cómo ha sido la recuperación de las empresas y cómo ha sido la recuperación del empleo, hay muchas empresas que se han recuperado en un 100%, incluso como lo acreditaron las cifras. Sectores de la economía que crecieron el año pasado el 4% sobre el año 2019, antes de la pandemia. Sectores de la economía donde han mejorado enormemente la productividad.
han aumentado la producción muchísimo con menos horas de trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Digámoslo en plata blanca, con menos trabajadores. Hombre, y no se está pagando ya el impuesto al patrimonio, ni de las empresas, ni de las personas naturales. ¿Cuánto mejor gastar dinero para ayudarle a los colombianos a tener capacidad adquisitiva, gastar dinero en salarios, que pagarle impuestos al Estado? Por eso insistimos nosotros en este bono o en esta prima, que se acuerde de buena fe, se ponga en marcha por todo el mundo. Y no necesita decreto, ni necesita ley, necesita un acuerdo de buena fe que le compense a los trabajadores colombianos la capacidad adquisitiva que han perdido después de un buen aumento que hubo del salario mínimo, capacidad adquisitiva que han perdido por el aumento de la inflación de alimentos, que en los últimos 13 meses, de acuerdo con el DANE, puede sumar el 23%. Esta es la propuesta, muy distinguidos comunicadores, y muchas gracias. Presidente, una pregunta. ¿Esa propuesta sería para absolutamente todos los trabajadores o usted la plantearía para unos que ganan determinado porcentaje de salario o para todo el mundo? Yo creo que haría mal yo en decir para trabajadores hasta 3, hasta 4 salarios mínimos, etc. Yo creo que un acuerdo de empleadores, un acuerdo de trabajadores y de gobierno podría definir hasta qué monto salarial. Y el DANE ayuda mucho porque usted va viendo en la escala del ingreso, a medida que aumenta el ingreso, se disminuye la afectación. Los que más se afectan son los colombianos por cuenta propia, aquellos que no han tenido todavía un ingreso siquiera del salario mínimo. Por eso es muy importante expandir todo lo que se pueda el ingreso solidario, que el gobierno ha dicho que lo va a llevar a 4 millones de familias ahora en marzo. Enseguida, en la escala de afectación están los trabajadores de salario mínimo, donde el costo de los alimentos representa hasta el 40% del ingreso. Y después, a medida que aumenta el ingreso salarial del trabajador, se disminuye el porcentaje del ingreso que va a la adquisición de alimentos. O sea que, trabajadores, ¿hasta qué rango salarial? Los más afectados. ¿Quién lo debe definir? Gobierno, empleadores y trabajadores. ¿Esto necesita decreto? No necesita decreto, no necesita ley. Esto necesita un acuerdo. Y es que la defensa de la democracia y de la defensa de la libertad nos cuestan. A mí me parece muy difícil defender la libertad, hacer política, cuando mis compatriotas en la calle nos dicen, como lo he escuchado todos estos días, miren, fue muy bueno el aumento del salario mínimo, pero estamos aguantando hambre por esta inflación de alimentos. Así es muy difícil defender la democracia, así es muy difícil defender la libertad. Presidente, Diego Bonilla de Semana y enseguida Javier González del Espectador. Sí, presidente, usted habla que se puede conseguir logrando un acuerdo, pero si no hay ese acuerdo, ¿el Centro Democrático llevaría ese proyecto de ley al Congreso? Por supuesto, pero es tarde. Es que el hambre no da plazo. Estimado periodista Diego, eso se necesita ya, de urgencia. Unos compatriotas con hambre, por una inflación que ha golpeado tanto en las últimas semanas. Ahora, si paran la inflación de aquí en adelante, ojalá, muy bueno, pero es que el daño está hecho. O sea que esto necesita un acuerdo y empezar a pagar ese bono a los trabajadores. Ayer me decía un empresario, me decía, yo estoy muy bien con el aguacate, pero he tenido un problema con un cultivo de lulo. Le dije, ¿de cuánto es la prima? Y hace la cuenta, ¿cuánto están perdiendo tus trabajadores? Y me dijo, pueden estar perdiendo por esta inflación, me dijo ese empresario, 240.000 pesos al año, si la inflación no sigue. Y dije, ¿y por qué no les pagas eso? Ah, no, yo eso sí se los pago. Yo creí que era que les tenía que pagar 1 millón, 1,5 millones, yo eso sí se los pago. Y me dijo, y si no los puedo pagar ya, me hice un acuerdo con ellos y se los pagar gradualmente. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que los trabajadores colombianos que tuvieron
un buen aumento del salario mínimo, no lo pierdan, porque perder ese aumento es condenar a muchos más colombianos al hambre, estimado Diego. Javier González, del Espectador, y se alista Juan David Pavón, de Caracol Radio. Presidente, usted bien decía que este fenómeno inflacionario se está presentando desde hace 13 meses. ¿Por qué hasta ahora presentar esta propuesta de este bono justo en temporada electoral, a menos de un mes de las elecciones legislativas? Comprendo tu suspicacia, Javier. Estos temas míos han sido recurrentes de toda mi campaña políticas, en toda mi vida pública. No estábamos en campaña cuando presenté el proyecto de la prima adicional. No estábamos en campaña cuando presenté el proyecto de la disminución de las horas extras. El aumento del salario mínimo fue en diciembre, empezó a regir en enero, estamos en febrero. En este momento es que se ha empezado a percibir en las calles de Colombia que por la inflación de alimentos se perdió buena parte de ese buen incremento del salario mínimo. Esto es de todas las horas. Aquí hay personas que hacen campaña y conversan con los colombianos en época electoral. Yo lo hago en todos los momentos, Javier. Para mí esta batalla es de todos los días, no importa que sea época electoral o época fría. Juan David Pavón, de Caracol Radio. Presidente, usted mencionaba que hubo un aumento de la productividad en el país durante el 2021 y recientemente escuchábamos a uno de los aspirantes a la presidencia decir que el mínimo no aumentó en relación a esa productividad. Quiero preguntar en primer lugar, ¿realmente existe un desbalance entre el aumento del mínimo y la productividad? Y en caso de que sí exista, ¿cómo se puede cerrar ese desbalance? No, yo creo que inicialmente cuando se anunció el 10.07 de aumento del salario mínimo, hasta ese momento protegía la inflación y sumaba el incremento de productividad. Hoy no porque esta inflación de alimentos en los sectores populares una inflación de alimentos del 23% en los compatriotas de bases de ingreso puede representar el 40% de su ingreso, en muchos hasta el 50%. Entonces imagínate, y súmale a eso sectores que tuvieron hasta 3 puntos de productividad. Entonces la ecuación que había quedado equilibrada está desequilibrada hoy. Y ese desequilibrio se advierte en que muchos colombianos han tenido que empezar a disminuir su consumo de alimentos porque no les alcanza. Juan Carlos Martínez, de TN News. Juan Carlos. Juan Carlos Martínez, de TN News. Mi fuente económica, todos los días me pasan los datos económicos. Señor presidente, muy buenos días. Muy buenos días para todos los colegas. Usted acaba de hacer referencia justamente al proyecto de ley que se presentó, si no estoy mal, en el año 2018-2019 para una prima adicional. Iba tramitándose en el Capitolio, pero el efecto de la pandemia china dañó mucho trámite de actos legislativos, proyectos de ley y una serie de iniciativas de origen parlamentario. En esa época se hablaba de un promedio de la prima adicional cercana a los 300, 500 mil pesos. En esta propuesta que está haciendo hoy en día, más o menos, ¿a cuánto equivaldría esa prima adicional que tiene News la llamado como la prima del pescado para beneficiar justamente a esos colombianos que están escasamente por encima del salario mínimo? ¿Hay un promedio que usted le podría anunciar a esas personas que se pudieran beneficiar? No me atrevo, Juan Carlos. Aquella propuesta de prima derivó de algo que ha sido de nuestro corazón, que hemos dicho, Colombia necesita menos impuestos, dejar que las empresas crezcan y mejor remuneración para los trabajadores. Yo soy de la firme convicción que es mejor pagar ingresos laborales que pagar impuestos. En aquel momento ya se había disminuido el impuesto de las empresas por las reformas tributarias del presidente Duque del año 18, del año 19. Pero además, a los trabajadores colombianos no se les compensó el aumento del IVA del 16 al 19%
en la administración presidencial anterior. Por eso presentamos nosotros el proyecto de prima adicional, que pasó en el Senado. Infortunadamente no pasó en la Comisión Séptima en la Cámara. El diablillo de la política. Y eso se pudo haber aprobado con algún aplazamiento. Usted me pregunta por la cuantía en este momento. Yo creo que lo que tienen que definir empresarios y trabajadores y gobierno es esta inflación hasta hoy, que en los últimos 13 meses en el sector de alimentos arroja un 23%. ¿Cuánto afecta al trabajador? Especialmente al trabajador de salario mínimo. ¿Cuánto le hizo perder? Y compensarle eso. Yo no tengo la cifra ni quiero darla. Estoy hablando de una conversación que tuve ayer en un municipio con un productor de aguacates y de lulo, que me dijo que sus trabajadores le decían que estaban perdiendo ya 240.000 pesos en el año por esa inflación de alimentos. Entonces es cuando le digo yo, si tienes un acuerdo con ellos, págales. Y me dice, si no tengo el dinero para pagárselos de una vez, acuerda con ellos y se los vas pagando gradualmente. Esa cuantía la tiene que definir un acuerdo entre empleadores y gobierno y trabajadores. Hombre, urgente. Así como se hizo ese acuerdo de salario mínimo en diciembre, que se haga este acuerdo del bono. Y le repito, los colombianos hoy ya no tenemos que pagar el impuesto de patrimonio, ni las personas naturales ni las personas jurídicas. ¿Por qué no atender la necesidad y pagar este bono de los trabajadores? ¿Cuánto mejor pagarle a los trabajadores que pagar impuestos? Esto no es un subsidio, es una compensación a los trabajadores de un ingreso perdido por la inflación, que ha condenado a muchos a mermar la compra de alimentos y a tener hambre. La verdad se los digo, yo tengo 69 años, yo voy para 70. Yo me crié en un hogar con un sentido cristiano de las relaciones sociales. Yo no creo que sea fácil defender la libertad, defender la democracia en un país donde los compatriotas se le quejan a uno en las calles porque tienen hambre. Mejor dicho, a mí no me gusta hacer política en un país guardando silencio frente al hambre de los compatriotas. Un bono de 500.000, 600.000 pesos sería más o menos... Yo no me atrevo a dar la cuantía, Juan Carlos. Yo creo que la cuantía la tienen que definir las empresas, los trabajadores, y también habrá rangos de ingresos. Lo importante es compensar esa pérdida de capacidad adquisitiva en materia de alimentos, que es dañina porque le merma a los colombianos la posibilidad de adquirir la dieta mínima. Camilo Blanco, de Noticias RCN. Presidente, que me le cambió un momento del tema, y es que desde su partido, en pleno proceso electoral, muchos están pidiendo que los dejen apoyar a otros sectores, por lo menos en las consultas. Hay una división ahí. ¿Cuál es su postura? ¿Todavía se mantiene ese hermetismo por parte del partido para apoyar en las consultas a alguien? Déjeme que el apoyo que yo puedo hacer es conversar con mis compatriotas en la calle. Muy respetuosamente te pido que no me metas en esos temas ahora. El querido amigo, yo la semana pasada, aquí en una rueda de prensa en Bogotá, ustedes muy amablemente asistieron, hablé ampliamente de eso, hablé del doctor Oscar Iván, del origen legítimo de su candidatura, de sus condiciones, etc. Y uno comprende todo. Este es un partido democrático. Es cuando me preguntan por Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, digo, excelente. Es que los partidos no pueden ser guetos. Cuando un partido se va volviendo un gueto, se va empequeñeciendo y termina en un grupúsculo. Los partidos tienen que ser democráticos y permitir matices alrededor de los temas básicos del centro democrático: la seguridad, la inversión privada, la política social, el Estado austero, menos Estado burocrático, menos impuestos, más política social. Entonces yo digo, Miguel Uribe, de lujo, renovación generacional, todo el compromiso con estos elementos básicos. María Fernanda, una gran personalidad,
que Colombia la necesita. Es un partido de matices. Todas esas discusiones son respetables. Es un partido de matices. Y a mí me gusta que así como se dio esa discusión que si Miguel Uribe, que María Fernanda, que inclusive la doctora María Fernanda avanzó mucho en una campaña corta. Ella tuvo una gran aprobación en el partido. Eso muestra que es un partido vigoroso, un partido vital, un partido democrático, un partido de agitación de todos los días. Diego Bonilla de Semana quiere hacer otra pregunta. Sí, presidente, yo también quiero cambiarle de tema. Integrantes de las FARC han dicho que no tienen dinero, que ya entregaron todos los bienes y que no hay dinero para reparar a las víctimas, que debe ser con dineros de los colombianos. ¿Qué les dice usted a ellos que ya están ahora como senadores? A mí no me sorprende eso, Diego. Se veía venir. Se veía venir. Inclusive hubo un poco más de aportes de los que se movilizaron en la Ley de Justicia y Paz que en esto. Eso se veía venir y eso le va a tocar al presupuesto nacional atender las víctimas, que se encuentra uno a muchos en las calles. ¿Saben qué también me ha sorprendido? He encontrado en muchas ciudades venezolanos, como los encuentran ustedes, pero los he encontrado con oportunidades y contentos. La mayoría de los venezolanos que he encontrado en las calles de Colombia en estos días están contentos, pero no me saquen de un tema, muchachos, hoy. Que, ¿cómo les niego yo a ustedes preguntas? ¿Y cómo me niegan ustedes a mí la posibilidad de... Les digo de corazón, el periodismo es hijo y soporte de la libertad. Y vemos en el vecindario, en muchas partes, cómo se ha perdido la libertad de prensa. Y las políticas sociales son soporte de la libertad y de la empresa privada. Entonces, por eso, muy respetuosamente, yo les pido que me ayuden en la difusión de esta preocupación. La verdad es que a mí las preocupaciones se me enclavan en el corazón. Ahora que Javier del Espectador preguntaba por el momento de esto, no, las preocupaciones mías van enclavadas en el corazón y son de todos los días, querido Javier. Presidente, ¿cuándo debería pagarse esa prima? ¿Tiene vertica el mes de marzo, mayo? ¿Cuándo debería pagarse esa prima? Hombre, empezar desde ya, para pagarla en su totalidad o gradualmente. ¿Por qué, Kenneth? Porque los colombianos están sintiendo ese problema. Si uno está enfermo y le hacen una receta, no pueden decir no dentro de un año, se muere. Todo día que los colombianos no tengan ese bono que les compense inflación con lo que ha pasado, se va a seguir aumentando ese problema de que se puede comprar menos de lo que necesita la dieta mínima alimentaria de los colombianos. Sí, presidente, y cambiando un poquitico el tema, este fin de semana en Diálogos con País, el movimiento donde está el Pico y demás, están diciendo que no están cerradas las puertas del todo para el Centro Democrático para que lleguen allá a esta coalición. ¿Qué decirles a ellos? Kenneth, mire, yo no quiero hablar del tema, lo que les quiero decir es esto. Esta campaña del Centro Democrático es de compromiso con la patria, con los problemas económicos, sociales, ambientales, de seguridad, ese problema del narcotráfico, etc. Oscar Iván Zuluaga es un patriota. La convención del partido le dio a él unas facultades. Él las ejercerá. Él las ejercerá. Dejemos eso, Kenneth. Cuando te miro, me das miedo, porque sé que siempre me sales con unas preguntas muy difíciles para mí. Muchachos. Juan Carlos Martínez de TN. Usted La ñapita, presidente, no puede negarme esa ñapita, que no va a ser de bizcocho huilense, ¿no? Una ñapita periodística, presidente. Señores presidente, Álvaro Uribe, desde el fin de semana leí en TN News que Colombia está a 3 domingos de elegir el nuevo legislativo. La computadora, ya no la calculadora, sino la computadora del Centro Democrático y la computadora de la experiencia suya
50 años en este tiempo de la política. Más. Bueno, 60 años. Voy de 69 para 70. Ya ha ganado, Y empecé a hacer política sin uso de razón. ¡Qué error! ya ha ganado todas las elecciones del siglo XXI. Ya tiene algún estimativo de cómo va a ser la composición de las mayorías en el Capitolio de Bogotá. ¿Quiénes podrían ustedes en su sabiduría creer que van a obtener el mayor número de curules en el Senado de la República y la Cámara de Representantes? Juan Carlos, momentos difíciles. Usted sabe que yo nunca hago vaticinios. La invitación que hago es trabajar, trabajar, trabajar. El año pasado, en medio de la pandemia y en el año 20, el partido hizo una labor silenciosa que no se conoce, de correo social. A través de las plataformas hubo reuniones periódicas con los gremios de la producción, con los sectores sociales, gestionar estas ayudas para estos hospitales, este apoyo a los hoteles, este apoyo a los restaurantes, este apoyo a tal sector de la producción. Gobierno, aumente el PAEF, etcétera, etcétera. Eso fue una labor muy importante del partido. Además, tengo que agradecer al partido y a los parlamentarios que ayudaron no solamente a Mercados, dejemos eso a un lado, a dotar de UCIs a muchos hospitales de Colombia, entre ellos al hospital de Tumaco, y esta mañana hablaba yo con algunas personas de Tumaco. Después el partido, en el año 21, la plataforma del partido, la señora directora, el equipo de jóvenes de gestión territorial del partido, yo me incorporé siempre que no tenía audiencia. Lunes, martes y miércoles de cada semana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, incorporábamos a esa plataforma representantes de agencias del gobierno y alcaldes de una región. Entonces, por ejemplo, decía el alcalde de Moniquirá, Boyacá, le tocaba ese día. Estábamos en la hora del Invías. Yo tengo este proyecto, ¿qué pasa? O estábamos en la hora del Ministerio del Interior. Tengo este proyecto, sacúdete, ¿qué pasa? O estábamos en la hora de Invías.